Bueno, feliz miércoles, hermanos. Continuamos con nuestra lección del estudio de la escuela sabática. Hoy estamos miércoles y veremos hoy el para esta hora. Qué interesante, para esta hora. Y este mensaje es para cada uno de nosotros, para esta hora. Muy interesante nuestra lección que hemos estado mirando durante el transcurso de esta semana. Y para este estudio de hoy y de esta semana me acompaña mi amigo y colega, el pastor Clemente Magallanes. Pastor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues ya es miércoles, ya estamos miércoles, hoy ya. Y pues ahora nos toca la otra lección. Lección del miércoles, que es para esta hora. Interesante el título, ¿verdad? Para esta hora. Y estaremos viendo Esther capítulo 4, del 1 al 14. Pero antes de entrar de lleno a la lección, Pastor Magallanes, ¿qué le parece si nos postramos delante del Señor? Vamos de rodillas, pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por darnos el privilegio, Padre, y la oportunidad de seguir, Señor, con el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Nosotros, Padre, entendemos y reconocemos, Señor, que no hay ningún mérito en nosotros, Padre. Que estamos aquí, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias. Te damos la honra, la gloria, de oración y la alabanza, bendito Dios. Permite, Señor, que en este transcurso de este estudio, hoy y los días que nos quedan, Señor, tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio, Señor, y el instrumento en tus manos, el cual tú puedas usar. Pero que seas tú, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, guiándonos y hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y de cada uno de nosotros, Padre Santo. Permítenos, mi Señor, ser un instrumento en tus manos y denos gracias, Señor, para poder trazar correctamente tu palabra, Señor. Padre mío, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Magallanes, interesante el estudio de hoy, ¿verdad? Para esta hora. Muy interesante, pensaba en todo esto. ¿Por qué le pondrían el título para esta hora? Pero fíjese lo que dice la lección, Pastor. Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba varios años casada con Asuero, pero en Persia había una ley. ¿Y cuál era esa ley? Nadie podía acercarse al trono del rey sin ser invitado, Pastor. Sin la invitación. Sin duda, para esa hora fue llamada Esther, pero debido a que Mardoqueo no se arrodillaba ante Amán, Amán tuvo una grande ira contra Mardoqueo y contra todos los judíos, que fue a hablar con el rey para que hiciera un decreto para que en una misma hora todos tendrían que arrodillarse ante el rey. Y decretó el rey Asuero una ley que dice: decreto de muerte. Por el presente decreto ordeno destruir o matar o exterminar a todos los judíos, jóvenes, viejos, mujeres y niños, en el mismo día, por desobedecer las leyes del reino medo y persa. Wow. Pastor, pero fíjese lo que dice fíjese que dice la lección, que cualquiera que no respetara esta regla se arriesgaba a perder hasta la vida. Pero podemos ver que Esther, aunque sabía el riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. Fíjese, porque podemos ver la fe de Esther, una fe inquebrantable, Pastor, que sabiendo que dice que nadie podía acercarse al rey sin una invitación previa. Pero la fe de esta mujer era tan grande que no le importó. Se arriesgó.
Sin duda, Mardoqueo, que siempre estaba a la puerta del palacio, y al ya escuchar el decreto que Amán había hecho, o el rey, ahora fue con Esther a decirle lo que estaba sucediendo. Y por eso es que le dijo, sin duda hasta ahora has sido llamada, porque ¿quién te librará? Tú también eres judía, porque se ha decretado. Esther 4:16, fíjese lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Azusa, y ayuna por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Así es que estaba estrictamente prohibido presentarse al rey sin ninguna invitación, ¿verdad? Porque podía perder hasta la muerte. Pastor, no sé si los hermanos quieren hacer el favor de ponernos Esther capítulo 4, versículo 1 al 14. Esther capítulo 4 del 1 al 14. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande amargo y clamor. Versículo que sigue, versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Continuamos el versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Me imagino que tristeza también por el decreto. No podían ni dormir. Pero fíjese lo que sigue diciendo el texto bíblico. Dice, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Dice, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Vayamos adelante. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Lo sobornó y lo compró, ¿verdad? Todo eso para que el rey firmara ese decreto de muerte. Tanto era el odio hacia el pueblo de Dios, pastor. Dice, Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Una mentira, porque todo era mentira. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Versículo 9. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que
entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado. Una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La hora exacta, pastor, para esta hora. ¿Cuántos de nosotros, pastor, hemos sido llamados para ese tiempo, para esta hora, a proclamar el bendito mensaje, pastor? Dios no se equivoca, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a la hora y el momento señalado, pastor. Si aplicamos estos versículos a nosotros, pastor, ¿cuántos de nosotros, pastores, hemos sido llamados hoy día a nuestra edad, pastor? A nuestra edad, ya no somos tan jovencitos. Y yo me preguntaba, pastor, cuando conocí este evangelio, y decía: Señor, ¿por qué no me dice la oportunidad de conocer tu palabra antes? Entonces, abrí la Biblia y encontré Eclesiastés capítulo 3, que dice que todo tiene su tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Entonces, si vemos el tema, dice que todo, dice, pastor, que para esta hora, si lo aplicamos al pueblo de Dios, pastor, a esta hora, ¿para qué nos fuimos llamados? ¿Qué dice la sierva del Señor, Vamos pastor? a terminar los 3 versos que nos faltan y veremos, y después comentamos. El 12 dice: y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. 14. Más que para el otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. 15. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. 16, y con ese vamos: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayudaré igualmente, y entonces estaré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 266 y 267, dice: la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Mire, pastor, la oración es tan importante para nosotros los cristianos. Mire, pastor, una persona que no ora, que no escudriña la palabra de Dios y que no ayuda, es una persona comparada con un arbolito que está en la maceta. De uno deja de echarle agua, pastor, y poco a poco se va secando. La oración tiene poder, pastor. La oración es la llave que abre los almacenes de Dios. Ahí vemos cómo Satanás también quiso destruir a todos los judíos, así como trató de destruir a los 3 hebreos. Ahora vemos acá que también está tratando de destruir a todo el judío, incluyendo a Esther. Pero aparte de la oración que dices que es muy necesario, es la llave para abrir las puertas del corazón de Dios, pero también dice ayunar. Ayunar. Por 3 días no comáis ni bebéis, decía. Así es que se decretó esa ley, esa orden, para que todo el judío también se vistiera de cilicio, pero también que hiciera ayuno y oración. Mire lo que dice la sierva del Señor, dice Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Mire lo que dice Satanás. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos sinceramente a él en busca de ayuda,
la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con sus propósitos, porque entonces sus maravillas mentirosas reciben con más facilidad. Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiado en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Mire, pastor, cuán importante es el ayuno, la oración y escudriñar la palabra de Dios, pastor. Y sigue diciendo, quizás no se requiera una abstinencia completa de alimentos, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Interesante, ¿verdad, pastor? Así es. Interesante. Pero eso es a consecuencia de todo eso y el valor y la fortaleza que Esther, Mardoqueo y todos los judíos al hacer este ayuno tuvieron la fortaleza para enfrentar no solamente al rey, sino al mismo enemigo, ¿verdad? Porque dice que entonces Esther se llenó, y después de los 3 días se llenó de valor. ¿Y qué dijo? Si perezco, que perezca. Y entró a la corte del rey sin ser invitada. Pero como el rey en el principio decía que agradó a sus ojos, extendió su mano, tocó su cetro, ¿y qué dijo? ¿Qué quería Esther? Dice, pídeme lo que quieras, que te daré hasta la mitad de mi reino. Wow, qué lindo, ¿verdad? Mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Lo que dice la sierva del Señor. Dice, la crisis que arrostró Esther exige presta y favorosa acción. No solamente orar, sino accionar, acción. Pastor. Hay que accionar nuestra fe. A veces oramos, pero queremos que Dios obre y nosotros sin hacer nada. No, pastor. El Señor quiere obrar, quiere que oremos, pero también que accionemos nuestra fe, que pongamos en práctica nuestra fe. Y sigue diciendo, pastor. Dice, Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, nada valdría su propio esfuerzo. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Indicó a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, en 3 noches ni de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16, pastor. Adelante, pastor. Sí, sin duda, ¿verdad? Yo creo que en el transcurso de la otra lección vamos a ir desarrollando un poquito más. Será que para el día jueves, entonces, pero muy bonita lección, muy certera, ¿verdad? Que nos invita a tener ayuno y oración para poder afrontar cualquier situación en la cual nos podemos encontrar. Sí, pastor, mire, sé que el tiempo es corto, pero quisiera tomar este minuto que nos queda para exhortar y animar a nuestros hermanos. Que oremos, que ayunemos, escuchemos la palabra de Dios. Porque sin oración y ayuno no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros tenemos que orar, ayunar y buscar al Señor a través de su palabra. Si queremos ser usados por Dios, si queremos que Dios nos use así como usó a Esther, a Daniel y a todos estos grandes personajes, tenemos que orar y ayunar y seguir el principio de Dios. Nosotros como adventistas, queridos hermanos, queridos amigos, hay una obra que tenemos que hacer, pero tenemos que orar y ayunar y ponernos en las manos del Señor. Nosotros solos no podemos. No trabajemos solos, ni luchemos solos. Pongamos al Señor en primer lugar. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Busquemos la unción del Espíritu Santo, sin la cual ningún esfuerzo humano podrá ayudarnos. Si no oramos, si no ayudamos, nuestra obra no va a dar frutos. Trabajemos para el Dios
verdadero. Dios ya hizo la provisión para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Buscar esa provisión que es el Espíritu Santo para poder seguir adelante con la gran misión y comisión que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos mañana. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.